Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y subraya el mensaje, y hasta lo último de la tierra. Nuevamente esta noche seguiremos aprendiendo los principios bíblicos para que nuestra iglesia cumpla la gran comisión de predicar el glorioso evangelio de Cristo, estableciendo iglesias hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Qué privilegio abrir nuevamente tu palabra. Cómo retumba el mensaje, Señor, en el corazón de los discípulos de la iglesia naciente. Cómo retumbó este mensaje también en el corazón, Señor, de toda iglesia a lo largo de estos 2000 años. Cómo retumbó en el corazón de todo hombre creyente, siervo tuyo, que como misionero, como pastor, promovió tu causa, la causa de Cristo, de anunciar tu glorioso evangelio, siendo testigos de Cristo Jesús hasta el último de la tierra, estableciendo iglesias. Te ruego que retumbe de la misma forma, Padre, en el corazón de esta iglesia, el corazón de cada hermano, no solo con un tema pasional, Señor, sino más que eso, con la efervescencia de tu mandato en nosotros, con el deleite, con el gran deseo de cumplir esta comisión hasta lo último de la tierra. En Cristo ayúdanos a seguir aprendiendo. Bendice tu palabra, en su nombre te lo ruego. Amén. Ocupe su lugar, mi amado hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje que constantemente el pastor escocés John Harper buscaba decir de persona a persona mientras el barco allá en 1912, el Titanic, se hundía. Mucha gente estaba buscando salvar su vida, pero este varón del Señor, como mencionamos en la mañana, estaba buscando a través de la gracia del Señor que alguien más pueda ser salvo por medio de creer en el glorioso evangelio de Cristo Jesús hasta su último aliento, hasta que las aguas gélidas apagaron su voz. El hombre de Dios gritó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amado hermano, el llamado de este hombre es el llamado de nosotros de predicar con tal pasión el glorioso evangelio de Cristo Jesús, y no solamente hasta el final de nuestros días, sino la palabra de Dios se encarga la misión a la iglesia de predicarlo hasta lo último de la tierra. Esta mañana hemos meditado en el libro de Hechos, hermano mío. Hemos visto el versículo 8 que nos bosqueja todo el desarrollo de este poderoso libro. El libro de Hechos es la continuación del libro de Lucas. Lo que Jesús comenzó a enseñar y hacer. En el verso 8 nos dice que la expansión del reino de Dios, que la expansión del evangelio de Dios, se va a dar en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Este programa se cumple a la perfección a lo largo de todos los capítulos del libro de Hechos. Empieza en Jerusalén la historia y termina con el apóstol Pablo predicando en Roma hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos meditado también esta importancia de obedecer a cabalidad el mensaje de ir hasta lo último de la tierra. Hemos visto que a pesar de los problemas en lo que ocurría con los hermanos en la iglesia naciente, también cumplieron el mensaje de ir hasta lo último de la tierra. Los mismos problemas la iglesia de hoy continúa enfrentando. El desinterés de la iglesia es un grave problema. El intento religioso de cumplir esta misión con estrategia humana es un gran problema. La incapacidad de las iglesias para cumplir esta comisión por estar débiles, enfermas por el pecado, también es un gran problema. La fuerte oposición externa por parte de Satanás y el mundo ha desanimado a muchos. Estos problemas se enfrentaron la iglesia naciente en el libro de Hechos y nosotros seguimos enfrentando los mismos problemas, pero el mensaje perdura, pero el mensaje se va a cumplir. El Señor lo dijo: hasta lo último de la tierra. Hemos visto el significado precioso de esta expresión. Hemos considerado que nuestro Dios nos invita a ir hasta lo último de la tierra llevando su gloria. Él merece ser glorificado. Por eso vamos hasta lo último de la tierra. Él merece que su evangelio sea anunciado. Por eso predicamos hasta lo último de la tierra. Él merece que su pueblo se identifique con Él como testigo, es la palabra mártir, para decir lo que hemos oído y lo que hemos visto y dar nuestra vida por ello hasta lo último de la tierra. Él merece que su reino sea extendido
hasta lo último de la tierra. Él merece ser adorado hasta lo último de la tierra. Él merece, hermano mío, Él merece que su plan redentor sea anunciado hasta lo último de la tierra. Es el significado valioso de esta poderosa expresión, y hemos visto la importancia porque refleja el corazón de nuestro Dios de ir hasta lo último de la tierra. Hemos visto la importancia porque eso nos hace iglesia. Si nosotros no vamos hasta lo último de la tierra, dejamos de ser iglesia. Y nuestro Dios nos manifestó no solo el contexto, no solo la verdad y su significado, sino el tenor. Hasta lo último de la tierra, Dios lo dijo con autoridad, no es opcional. Hasta último de la tierra, Dios lo dijo de manera profética porque se va a cumplir. Hasta último de la tierra, Dios lo dio como promesa, y Cristo asegura que esto se va a cumplir. No importa quién se oponga, Él prometió hasta lo último de la tierra. También nuestro Dios nos dio como advertencia, que los enemigos tiemblen, porque Dios va a cumplir su comisión de ir hasta lo último de la tierra. Y para nosotros esta promesa nos consuela, porque Dios prometió llevar su iglesia y establecerla hasta lo último de la tierra. Es un gran consuelo para nosotros frente a la oposición, frente a los problemas, frente al desánimo. Así que cuando volvemos nosotros a la palabra de Dios, esto es tan relevante para nosotros en nuestra iglesia como lo fue en la iglesia que está naciendo, a punto de expandirse hasta lo último de la tierra. El puñado de hombres que Dios dejó, los discípulos y un grupo de mujeres piadosas, están listos para cumplir la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra. Pero hermano mío, nosotros tenemos que meditar en esto. ¿Entendemos verdaderamente qué es ir hasta lo último de la tierra? Como iglesia local, ¿lo estamos haciendo correctamente para ir hasta lo último de la tierra? ¿Estamos nosotros trabajando fervientemente para que esto se cumpla, de ir hasta lo último de la tierra? ¿Estamos plenamente comprometidos con la enseñanza y la comisión de nuestro Dios de ir hasta lo último de la tierra? Pero permíteme preguntarle a usted, hermano mío, ora para que se cumpla esta gran comisión. ¿Lo hace con constancia? ¿Se sacrifica ofrenda para que podamos ir hasta lo último de la tierra? ¿Usted es un testigo fiel de nuestro Dios en la Jerusalén donde se encuentra para que el evangelio vaya hasta lo último de la tierra? ¿O es un gran opositor de lo que Dios está estableciendo aquí? Lo que yo veo es el bastante entre nosotros, es el desinterés de esto. Esta cultura individualista es un serio problema en nuestros días. Venimos porque tenemos que, hacemos las cosas porque tenemos que, pero no hay un deseo ferviente de ir hasta lo último de la tierra. No tenemos el motivo para ir hasta lo último de la tierra, tampoco el deseo, tampoco el compromiso de ir hasta lo último de la tierra, porque si no lo evidenciaría usted en su vida. Sería un misionero en el lugar donde Dios le ha establecido, en su trabajo, en la calle, o sería alguien que promueva la gran comisión, la causa de Cristo. Por eso usted está aquí, por eso forma parte de la iglesia hasta lo último de la tierra. Nuestro Dios merece ser glorificado hasta lo último de la tierra. Su reino merece ser extendido hasta lo último de la tierra. Su evangelio de la redención merece ser predicado hasta lo último de la tierra. Así que volvemos a la palabra de nuestro Dios y retomemos nuestro mensaje. Entonces, mi amado hermano, la iglesia local debe llegar hasta lo último de la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo debe llegar la iglesia hasta lo último de la tierra para obedecer esta gran comisión? Y las escrituras nos están enseñando 6 grandes principios a partir del capítulo 1, en estos 11 versículos, que nos guiarán para cumplir esta comisión de ir hasta lo último de la tierra. No está en nuestras ideas, no solo está en nuestra buena intención, no está en nuestra estrategia, no está en copiar como lo hacen los demás, sino volvemos a la palabra de Dios, como lo hizo esta iglesia que tuvo éxito. Amén, de Jerusalén a Roma, y llegó hasta nuestros días. Estos hombres, los discípulos, obedeciendo la gran comisión, trastornaron el mundo entero. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, no fueron ellos, simplemente obedecieron la palabra de Dios, guiados por el poder del Espíritu Santo hasta el último de la tierra. Es el trabajo de esta preciosa iglesia. Es nuestro compromiso con estos días de predicación, de fomentar ir hasta lo último de la tierra. Así que hemos visto en la mañana el fundamento de la comisión. ¿En qué consistía esto? Básicamente era el ejemplo de Cristo. El primer principio para poder ir hasta lo último de la tierra se basa en que la iglesia ha de seguir
el ejemplo de Cristo. El versículo 1 nos enseñó esta gran verdad. La Biblia nos dijo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Nosotros no podremos ir a cumplir la gran comisión, a predicar la palabra hasta lo último de la tierra, ni establecer iglesias hasta lo último de la tierra, si primero no estamos bien cimentados en el ejemplo de Cristo. ¿Qué nos toca seguir a nosotros antes de ir hasta el último de la tierra? O seguir el ejemplo de su obra, la grandeza de su fidelidad. Él comenzó, concluyó con la redención, pero su obra continúa y nos cedió a nosotros para proclamar el evangelio glorioso hasta que Él pueda regresar. Entonces Dios nos enseñó a seguir con fidelidad el ejemplo de su obra, su fidelidad. Él también nos dio ejemplo en su método, la grandeza de su integridad. La palabra de Dios nos dice, comenzó a hacer y enseñar. Él no solo enseñaba, sino practicaba lo que enseñaba. Él tenía integridad. El problema en estos días es la falta de la verdad y mucho más la falta de coherencia con la verdad que predicamos. No hay integridad. También hemos visto el ejemplo de la grandeza de su verdad. Él es uno que preparó con toda verdad a los suyos, oró por ellos para que se cimienten en la verdad. Cristo Jesús es la verdad y enseñó la verdad y vivió la verdad. Mi amado hermano, la grandeza de su verdad es también algo que usted y yo debemos imitar. Dentro de este cimiento, el Señor también nos da ejemplo de cómo concluyó su ministerio en la tierra. Hemos visto la grandeza de su legado, no solamente en su fidelidad al llegar hasta el final, hasta aquel día, dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido, fue fiel, sino que dejó un cimiento firme para que usted y yo tomemos la posta y continuemos. Él va a estar con nosotros a través de su Espíritu, pero ahora todos estos hombres que Dios estableció como apóstoles y la iglesia tendrán que continuar la obra que Él dejó, pero Él dejó un buen cimiento, la grandeza de su legado. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana, hemos visto que Cristo es el fundamento de la comisión. Nos mostró y nos dio ejemplo de cómo hacer una obra fiel. Nos mostró y nos dio de ejemplo de su método que se basó en la integridad suya. Nos mostró la grandeza de su verdad y nos mostró la grandeza de su legado. Su ministerio terrenal fue concluido a la perfección en la redención y dejó un cimiento seguro para que usted y yo podamos continuar. Ahora vamos a meditar en esta noche rápidamente en el segundo principio que encontramos en la palabra de Dios. Si vamos a ir hasta lo último de la tierra, volvemos a la palabra de Dios. Consideramos entonces no solo el fundamento, el ejemplo que Cristo Jesús nos dio, sino ahora, hermano mío, es necesario que usted y yo consideremos algo importante. Y se ubica en el versículo 2 y el versículo 3, también es necesario entender el ministerio. No solamente el fundamento en Cristo, que es su ejemplo, sino el ministerio también en Cristo Jesús. Él no hizo las cosas al azar, no tomó gente al azar, sino que Él tuvo un especial cuidado con aquellos que escogió para enviarlos hasta el último de la tierra. Podemos tener una buena intención, podemos tener un buen deseo, pero no basta el deseo y la intención. La obra tiene que ser del Señor. Él tiene que escoger a los suyos para enviarlos hasta lo último de la tierra. Él tiene que preparar a sus siervos para enviarlos hasta lo último de la tierra. Note el libro de Hechos capítulo 1 versículo 2 y el versículo 3. Mire el ministerio previo de la comisión. Mire, dice verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Antes que vaya hasta el último de la tierra, este grupo de hombres necesitaban entender algunas verdades, así como nosotros, no solo el fundamento, que es el ejemplo de Cristo, sino también el ministerio previo a la comisión, la selección
de aquellos que irán hasta lo último de la tierra. Hermano mío, ¿en qué consiste esta selección? ¿Cuáles son las características de los hombres que Dios llama para que vayan hasta lo último de la tierra? El invertir tiempo en formar en sus enviados es importante. Si el fundamento de la misión, que es seguir el ejemplo de Cristo, es importante, también lo es la selección y la preparación de aquellos que son enviados hasta lo último de la tierra. Es sumamente importante. No solo basta tener una buena intención, no es nuestra obra, es la obra de nuestro Dios. Cuando Él prometió edificar su iglesia en Mateo 16:18, está diciendo que yo lo voy a hacer a mi manera. Y una de las verdades que encontramos que se necesita para ir hasta el último de la tierra es este elemento importante de quiénes irán. En el libro de Isaías 6, la pregunta es: ¿a quién enviaré? Y Dios respondió, o se agenció a través de Isaías, quien dijo: envíame a mí. Y en el libro de Isaías 6 vemos el llamado de este hombre de Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, está claramente determinado que el varón Ezequiel es el varón que Dios envió desde el capítulo 1 para cumplir el propósito específico del Señor. Es a quien envió el Señor, pero antes lo seleccionó, lo preparó y luego lo envió. El ejemplo perfecto obviamente es Cristo Jesús, pero nosotros debemos entender lo que los apóstoles también deben entender. Ya habían estado 3 años con Cristo. Imagínate, año y medio de curso, digamos, doctrinal en el seminario de Cristo Jesús. El año y medio que consigue después es la práctica de todo lo que ha aprendido. Ahora, después que Cristo ha resucitado, está 40 días, el Señor 40 días en ese cuerpo glorioso, apareciéndose en un momento y otro momento, enseñando algunas grandes verdades a sus discípulos antes de ir hasta lo último de la tierra. Así que lo primero que tenemos que entender acerca de quiénes son los que han de ser enviados, en qué consiste este ministerio previo antes de ir hasta lo último de la tierra. Así que, hermano mío, mire algunas verdades acerca de esto. Note la palabra de Dios. Primero, ¿a quiénes va a enviar nuestro Dios? Aquellos que el Señor ha llamado. La palabra de Dios dice al final del verso 2, dice: a los apóstoles que había escogido. A los apóstoles que había escogido. Qué interesante es poder entender esto. La palabra aquí, escoger, en el idioma que se escribió, nos da la idea de una elección intencional, pero también es una elección personal y forma parte de la elección soberana de nuestro Dios. O sea, no se llamó Pedro, no se llamó Juan, no se llamó ninguno de los apóstoles a sí mismos, sino que Dios, de manera personal, de manera intencional, de manera soberana, conforme a su plan eterno, escogió a estos hombres. Él los eligió en su pura gracia. Mi querido hermano, para nosotros debe ser un gran aliento esto, porque no escogemos nosotros si no es el Señor. Lo que nosotros hacemos como iglesia es simplemente confirmar a través de la palabra del Señor que estos son llamados del Señor. Ninguno podrá ir hasta lo último de la tierra si no es llamado por el Señor. Nosotros hemos visto en el libro de Tito 1, en el versículo 1, hemos estudiado a profundidad esto, lo mismo en Efesios 1, verso 1, acerca del llamado del siervo. Tito 1 dice, verso 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Otra vez la elección de Pablo viene por parte del Señor en su gracia, en su soberanía, en su tiempo. Pero aquí ve el doble llamado de Pablo, hasta 3 vamos a decir, lo mismo que encontramos en Efesios 1:1, lo mismo que se encuentra en otras epístolas donde el apóstol se presenta. Él ha sido llamado a la salvación por la gracia del Señor, de Saulo a Pablo, pero también ha sido llamado por la gracia de Dios al servicio de Dios, pero también ha sido llamado por la gracia de Dios a un ministerio específico en el que Dios en su gracia lo capacitó para que sea un apóstol de Jesucristo. Oh, hermano mío, hemos estudiado tanto acerca del llamado, hemos meditado eso a lo largo del Antiguo Testamento también, en la vida de Ezequiel, en la vida de Isaías, hemos visto esto también en el libro de Hechos 9, pero básicamente lo que el Señor está diciendo, si vamos a ir hasta lo último de la tierra, este ministerio previo es importante. ¿Y en qué consiste? En tener a los hombres correctos, al pueblo correcto para enviarlo hasta lo último de la tierra, pero estos tienen que ser
del Señor. Tienen que ser llamados del Señor. Ahora usted dirá, pero pastor, yo no soy pastor, no soy misionero. Pero hermano mío, Dios le llamó en su gracia a la salvación. Es una nueva criatura. Su trabajo es ser testigo de Cristo Jesús donde está. Su trabajo es apoyar a otros hombres que Dios llama para enviarlos como misioneros o predicadores, como apóstoles y maestros, o como evangelistas, como el caso de nuestro hermano Paul Schwenke, para que podamos ir hasta lo último de la tierra. Pero tiene que ser llamados por el Señor, no por el dinero, no por la plata, no por su comodidad, no por el deseo, no solo para suplir una necesidad. Y tantos usurpadores llamándose siervos del Señor que no han experimentado una obra en su vida por el cual Dios transformó a través de este llamado bíblico a su servicio y a un servicio específico. Oh, mi amado hermano, volvemos nosotros a la palabra de nuestro Dios. Y nota, la palabra de nuestro Dios dice a los apóstoles, la palabra es enviados aquí, apóstoles, en los que había escogido. Es un ministerio especial para ellos. Así que, hermano mío, el primer requisito para ir hasta lo último de la tierra es ser llamado por nuestro Dios en su gracia, en su propósito. Nosotros correspondimos por fe a este llamado. Así que mi amado hermano, yo lo ruego de todo corazón que ore por esta iglesia, que Dios en su gracia nos siga llamando solo a otros a la salvación, sino nos ha llamado también a poder servirle en los lugares donde Él nos quiere ubicar, en la portería, en la enseñanza, en el ofrendar. Pero de nuestra iglesia, que Dios también me permita ver en mis días que levante hombres conforme al propósito suyo y sean llamados a predicar la palabra del Señor. Como pastores necesitamos más misioneros, necesitamos más evangelistas. Esta iglesia debe producir para que sea una iglesia que sea fructífera. Nosotros recién apenas estamos siendo establecidos, estamos intentando crecer, pero no somos una iglesia fuerte y madura aún. No hay de nosotros todavía un gran aporte económico para la obra misionera, pero tampoco no hay hombres que salgan delante de nosotros, producidos por el Señor, en el mejor seminario que es la iglesia local, y vayan con el compromiso de predicar el evangelio con un llamado específico, dejando sus redes, siguiendo al Señor hasta lo último de la tierra. Mi amado hermano, a un viejo predicador dijo lo siguiente: Dios no llama a los capacitados nada más, sino primero capacita a los que son llamados. Oh, no todo porque tengo un título de seminario significa que merece ser pastor. No, es una herramienta, pero si Dios no llama es en vano. Si queremos nosotros tener éxito de ir hasta lo último de la tierra, los que van deben ser llamados por el Señor, no solo a salvación, no solo al servicio, sino a este ministerio específico que lo cambia todo en su tiempo bíblico, en su modo bíblico, en su significado bíblico, lo transforma y lo cambia todo hasta lo último de la tierra. Llamados por Dios, llamados por la gloria de nuestro Dios, capacitados por nuestro Dios hasta lo último de la tierra. Mi amado hermano, específicamente nuestro Dios llama a esta iglesia a establecer iglesias. Específicamente Dios llamó a esta iglesia a confirmar iglesias. Pero nuestro Dios ojalá que pueda seguir obrando en su gracia, y usted que es cristiano es llamado a servirle. Medite si es un siervo fiel. ¿Qué necesitamos para ir hasta el último de la tierra? Siervos fieles en esta iglesia. Siervos fieles en esta iglesia. Hombres de la palabra de Dios, llamados por nuestro Dios. Oh, quisiera ver eso en nuestros días. Que de la gracia del Señor, de los hombres del Señor que se haya provisto, puedan salir hombres de Dios. Hombres de Dios. Medite en su fidelidad al servicio del Señor. Medite, hermano mío, medite en nuestra iglesia. Oh, ojalá que la gracia del Señor se manifieste en seguir levantando hombres llamados por Él. Vuelvo nuevamente al libro de Hechos capítulo 1 y note algo más acerca de este ministerio previo. El grupo de hombres que Dios va a enviar hasta el último de la tierra tienen que ser llamados por el Señor, pero en segundo lugar también tienen que ser instruidos por nuestro Dios. Note la palabra de nuestro Dios, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, que dice, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué está haciendo nuestro Dios hasta antes de partir a la presencia del Padre?
en este ministerio terrenal, no solo llamó a los suyos que van a ir hasta el último de la tierra, sus siervos, sino que también los capacitó. Eran hombres instruidos, pero instruidos específicamente en qué. Si usted nota, dice, ha dado mandamiento. La palabra aquí en el idioma que se escribió denota orden con autoridad, acompañadas de advertencia por la desobediencia. Lo que el Señor está haciendo es tomando su palabra, tomando su voluntad y diciendo a estos hombres la importancia de obedecer lo que Dios está estableciendo y las consecuencias de no hacerlo. Miren, hermanos míos, nosotros nunca vamos a poder servir al Señor ni ser de bendición de ir hasta lo último de la tierra si nosotros en primer lugar no conocemos las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra para nuestro bien, que más que es una carga, es un deleite poder vivir conforme a ellas, porque a través de ellas conocemos la voluntad de Dios, sino no solamente en conocerlas, sino el deleite en poder someternos y vivir conforme a ellas, de tal forma que el Señor pueda obrar en toda verdad en nuestras vidas. Cuando miramos la palabra del Señor, este grupo de hombres entendía estas verdades, este grupo de hombres recibió estas verdades, este grupo de hombres obedeció estas verdades, guardó estas verdades y compartió los mismos mandamientos de la misma forma con autoridad. Mire un momento el libro de Hechos 2, verso 42. No fueron a ningún gran seminario, no fueron a ninguna gran universidad, estuvieron enseñados de parte de nuestro Señor Jesucristo y su preciosa palabra, tan así que se identificaron con lo que aprendieron, que se identificó a este grupo de hermanos y su enseñanza como la doctrina de los apóstoles. Dice, y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, es lo que aprendieron de Cristo Jesús, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan, y en las oraciones. Mi hermano mío, la verdad revelada, organizada, aplicada, entendida, sometida y seguida era el fundamento doctrinal para esta iglesia. O sea, todo hombre que va a ser enviado por el Señor y usado hasta lo último de la tierra, no solamente es llamado genuinamente por el Señor, sino también está instruido profundamente por el Señor en la verdad de su palabra. En la verdad de su palabra. O si queremos ir hasta el último de la tierra, primero tenemos que ir a las profundidades de las verdades de la palabra de nuestro Dios, con la disposición de guardar la palabra, de predicar la palabra, con la disposición de obedecer la palabra. No es opcional, no es opcional. Ninguno de nosotros será eficiente para cumplir la comisión de ir hasta el último de la tierra si constantemente quebrantamos la palabra de nuestro Dios, si menospreciamos las verdades de nuestro Dios, si no estudiamos y atesoramos las verdades que nuestro Dios aquí ha sido dejada para cada uno de nosotros. Un corazón lleno de la palabra de Dios es un corazón que ama ir hasta lo último de la tierra. Un corazón que se somete a la palabra de Dios es un corazón que está dispuesto y capacitado de ir hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios impactó el corazón de estos hombres, le llamaron la doctrina de los apóstoles. Debe impactar de la misma forma estas escrituras nuestras vidas. El viejo predicador Spurgeon dijo lo siguiente. Spurgeon decía que el predicador debe estar tan empapado de la Biblia que si lo pincharas saldría biblina. ¿Qué significa eso? La iglesia debe sangrar la escritura para tener poder en la misión. Era el corazón de este hombre y lo entendía a la perfección. No solo varones, también mujeres y cada uno de nosotros que llegamos a formar parte de esta preciosa iglesia. Oh hermanos, ustedes que deben abrir sus Biblias en su hogar, enseñar día a día las verdades del Señor. Entonces somos una iglesia fuerte, dispuestos a ir hasta lo último de la tierra. Sino qué verdad va a enseñar, sino cómo va a instruir a los otros si no ha gozado estas verdades, si no guarda estas verdades, si no ha visto cómo estas verdades se han levantado, se han cimentado en su vida. Hermano, su trabajo comienza en su Jerusalén, abriendo la palabra del Señor y enseñando con constancia en su familia las verdades de nuestro Dios, para que estos niños crezcan instruidos por las escrituras como Timoteo, y son suficientes para preparar un hombre enteramente, o como dice la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el ministerio suyo, padres, producir hombres para que vayan hasta lo último de la tierra. Ese es su trabajo, pero tienen que ser instruidos por el Señor.
La misión de Cristo no se cumple con ideas brillantes, sino con la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Si no tenemos la doctrina bíblica, la misión se convierte en un activismo vacío, decía otro viejo predicador. Un corazón lleno de la palabra de Dios es un ministerio lleno del poder de nuestro Dios, porque estamos llenos del Espíritu. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Antes de ir a la gran comisión, no solo el fundamento correcto es necesario, el ejemplo de Cristo, sino también es necesario este ministerio previo, entender quiénes van a ir. Y la Biblia nos responde: los que son llamados por el Señor. Y la Biblia nos responde: los que son instruidos por la verdad del Señor y se someten a ella. Pero aquí hay una tercera característica de aquellos que son enviados por el Señor. Ore por nuestra iglesia, ore por nuestra iglesia para que Dios siga llamando siervos. Ore por nuestra iglesia para que nuestro Dios nos siga instruyendo en su verdad. Ore por nuestra iglesia en tercer lugar. ¿Por qué, hermano mío? Porque necesitamos hombres de una seguridad inquebrantable si vamos a ir hasta lo último de la tierra. Note la palabra de nuestro Dios en el versículo 3. Dice: a quienes, dice, también después de haber padecido, se presentó vivo con, nota la Biblia, muchas pruebas o evidencias indubitables. La palabra indubitable aquí son evidencias objetivas, irrefutables. No son experiencias o pruebas subjetivas, sino son evidencias que no se puede refutar, reales. De esta forma se presentó el Señor, dice, apareciéndoseles durante 40 días. Durante 40 días. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Mire, la misión requería no solo el mensaje correcto, sino la confianza inquebrantable. No solo hombres llamados, no solo hombres instruidos por la verdad, sino con confianza inquebrantable. ¿En qué? En el Cristo resucitado. Él estuvo 40 días. La palabra aquí, apareciéndoseles, no la idea de una forma constante, quizás un momento aquí, otro momento allá, en una mañana, en una tarde, en un día especial. Así lo hacía el Señor en los momentos que Él seleccionaba en su gracia, pero Él se les aparecía como se apareció a sus discípulos cuando estaban reunidos con temor, cuando se apareció a Tomás, que vino luego con sus dudas. Se les apareció en realidad, en un cuerpo glorificado, aún con las evidencias de sus manos y pies horadadas y su costado traspasado. En esta nueva fase de nuestro Dios, en este cuerpo glorificado, en este cuerpo resucitado, en ese estado de victoria que venció a la muerte, que venció a Satanás, que venció al mundo. ¿Para qué? Para que estos hombres entiendan de quién están yendo y de parte de quién están yendo y en quién esperan: en un Cristo resucitado, en un Cristo victorioso, en un Cristo glorificado, en un Cristo que cumplió su promesa. Ese es nuestro gran Rey. Ese es nuestro gran Rey. Así que, mi amado hermano, este grupo de hombres temerosos al principio, que cuando el Cristo fue llevado a morir por nosotros en la cruz del Calvario, se escaparon, excepto Juan, la mayoría escapó. Ahora en Hechos 4 ves a un grupo de hombres valientes. ¿Qué pasó? Antes de ir a la gran comisión tenían que aprender a confiar de una forma inquebrantable en un Cristo glorioso, en un Cristo victorioso, en un Cristo vivo, en un Cristo que venció a la muerte y venció a Satanás, un Cristo que está sentado en un trono alto y sublime, intercediendo por nosotros, en un Cristo poderoso. Tenían que aprender a confiar. ¿Sabe lo más triste entre nosotros? ¿Por qué nuestra vida en el Señor es tan rutinaria? Porque no creemos en un Cristo vivo. Lo podríamos decir nada más de boca afuera: sí, yo creo, pero no vivimos delante de un Cristo vivo. No viviría en temor, no viviría en angustia, no viviría aburrido, no sería rutinaria su asistencia a la iglesia, no vendría nada más porque tiene que, si no habría vida en su vida. Un Cristo vivo que produjo en la vida de muchos vivos. Un Cristo muerto nos haría cobardes. Un Cristo vivo nos hace valientes. Solo un Cristo vivo produce testigos vivos. Un testigo que duda es un testigo que va a callar. Oh, mi amado hermano, las pruebas están en la vida de estos hombres. Las pruebas para nosotros están en la palabra de Dios, pero todos los días somos testigos de un Cristo vivo. La tumba está vacía. Oh, alguno tiene una mala interpretación de las Escrituras cuando dice: oh, los ángeles tuvieron que descender para remover la tumba.
para que el Señor salga. No, hermano mío, no. Cristo ya venció a la muerte. Más bien se removió la piedra para que el mundo vea que Cristo no está y la tumba está vacía. No hay tumba para el cristiano. No hay tumba porque Cristo Jesús nos dio vida. Nos dio vida. Hace poco murió un viejo pastor, 50 años de su ministerio, y dijo al final de sus días: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh, Job se consoló en sus momentos difíciles diciendo: mi Cristo vive. Yo sé que mi Redentor vive. Oh, el problema de nuestras iglesias de hoy: no creen en un Cristo poderoso, glorioso, vencedor, victorioso, intercesor por nosotros, que ya nos dio la victoria juntamente con Él. Mi amado hermano, por 40 días, estos hombres tuvieron que aprender a confiar en el Señor. ¿Sabe por qué es importante esto? Unas lecciones que aprendí en la iglesia local por parte de nuestro pastor Pablo antes de entrar al ministerio. Dice: la primera lección, tienes que aprender a confiar en el Señor. El Señor vive y Él proveerá para las necesidades en el ministerio. ¿Cuál es la garantía? No es el seguro, no son las ofrendas mensuales. No estamos aquí por el dinero, gracias a Dios que hay. Y si hay más, gloria al Señor. Y si no hay, gloria al Señor. Pagaríamos por hacer esto, no estamos por el dinero. Pero ¿cuál es la garantía? Que tenemos un Dios vivo, tenemos un Cristo resucitado, tenemos un Cristo glorioso. ¿Puede confiar en Él? Él vive, está con nosotros. Hermano, la misión se sustenta en la certeza de la resurrección. ¿Qué evangelio va a predicar? ¿Qué evangelio de redención va a predicar sin creer en un Cristo resucitado y sin vivir delante de Él? ¿Usted realmente vive delante de un Dios vivo? ¿Usted realmente, hermano mío, obedece mientras este Cristo resucitado dice: hasta lo último de la tierra? ¿Usted realmente aporta a la causa del Señor en la iglesia local en mérito de la resurrección de Cristo Jesús? Oh, mi amado hermano, una iglesia con convicción débil no va a resistir la presión del mundo. Va a intentar fingir su fe, pero no podrá. Estos tenían que tener una fe inquebrantable, una fe genuina, una fe real. Mi Cristo vive. Aunque están muriendo, ellos saben que su Redentor vive y van a vivir con Él para siempre. No tienen miedo de decir, no dudan en decir, como veremos más adelante el mensaje de Pedro, y más adelante verás el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de Felipe: mi Redentor vive y va a volver. Hermano, vuelva a la palabra de nuestro Dios un momento en las Escrituras. Note la palabra de nuestro Dios. Note la palabra de nuestro Dios. Note otra característica más de este ministerio previo. Vuelva al versículo 3. ¿Qué necesitamos para ir hasta lo último de la tierra? Necesitamos el fundamento bíblico, seguir el ejemplo de Cristo. Necesitamos el ministerio previo, que consiste en el equipo correcto, en las personas correctas, en los hombres correctos para ir hasta el último de la tierra. ¿Y cómo se caracterizan? Por un llamado bíblico, llamados por Cristo Jesús, instruidos por Cristo Jesús, con una fe inquebrantable en Cristo Jesús, pero también, hermano mío, con hombres con una perspectiva eterna. La perspectiva en Cristo Jesús. Note la palabra de Dios. ¿Qué más hizo el Señor? Con pruebas indubitables, mostrándoles que Él vive, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y qué más dice al final? Y hablándoles, el verbo indica constantemente, ¿acerca de qué? El reino de Dios. Es interesante, hemos estudiado esta expresión, el reino de Dios, en nuestro estudio de Mateo, en el capítulo 6, ¿qué es el reino de Dios? Porque Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos visto el uso de esta expresión a lo largo del libro de Mateo, y se habla muchas veces, casi 70 veces, el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? Es sinónimo. No hay dos reinos, hay un solo reino, el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero usted, cuando mira la palabra de nuestro Dios a lo largo de las Escrituras, ¿en qué consiste el mensaje? Si tenemos un hilo que une todo, que es el plan redentor de nuestro Dios. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Que el Rey va a reinar. El Rey desde la eternidad reina. Aunque la humanidad ha caído, el Rey sigue reinando. Y que cuando el Señor vuelva, establecerá su reino y reinará para siempre. No va a cambiar, el Rey va a reinar.
El rey es Cristo Jesús. Si bien es cierto, tiene un reino universal, el gobierno soberano de Dios sobre toda la creación. Aunque usted no lo crea, aún en medio de este caos, el Señor sigue reinando, pero va a manifestar su reino a través de ciertos medios. Cuando mandó a sus discípulos, cuando mandó a Juan a predicar, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, arrepentíos. El Señor está buscando hacer visible este reino. Y cuando vemos en Mateo 1, el verso 8, acerca de ser testigos de nuestro Dios, el verso 7 habla acerca del desvío de estos hombres que está diciendo: Señor, tu reino, queremos que Israel ahora comience. ¿Cuándo vendrá? Dame la fecha. Y vamos a ver más adelante, Dios les corrige. No. Más bien ustedes empiecen a hacer visible mi reino invisible a través del establecimiento de iglesias hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está esperando nuestro Dios de este grupo de hombres cuando aprendieron acerca del reino de Dios? ¿Qué es lo que está enseñándoles el Señor? A hacer visible el reino de Dios, a entender quién es Dios, entender sus propósitos del reino, someterse al señorío de aquel que es el rey y hacer visible su reino. Lo más cercano al cielo es la iglesia del Señor. El rey de esta iglesia es Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes debe ver en su corazón si Cristo Jesús es el rey o no en su vida y también en su familia. Pero ellos tenían que ver esto, no solo entendiendo, sino viendo el futuro. Porque un día el Señor volverá, establecerá su reino para siempre y Él gobernará a todos los hombres y a toda su creación. Esta perspectiva eterna tenían que tener estos hombres, porque forma parte de una gran motivación que lo demanda el Señor. En Mateo 28 con autoridad dijo: id y predicad el evangelio. Dijo eso, ¿no es cierto? Pero también dijo: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera. Es la demanda de su reino. ¿Qué esperamos nosotros? Como dijimos en una parte introductoria, cuando vamos hasta lo último de la tierra, estamos extendiendo el reino del Señor. ¿Por qué podemos, en la gracia del Señor, buscar la dirección de su Espíritu e ir en un lugar tan apartado como en las comunidades nativas de nuestra selva peruana? Porque el reino de Dios debe hacerse visible en esas localidades. ¿Cómo llegó, por si acaso, hermano, la historia de las iglesias bautistas en Sudamérica? Es importante. ¿Cómo llegaron? Si ustedes han visto la película Al Punta de la Lanza, se llama, predica y da un resumen interesante de cómo llegó la obra aquí en Sudamérica. Un grupo de misioneros llegó primero a Ecuador, ya fueron a ciertos lugares, unas comunidades nativas, y murieron ahí predicando el evangelio. Y varios hermanos en otros lugares, como Estados Unidos, motivados por esto, dijeron: queremos que la palabra de Dios siga creciendo, no solo ahí, en otros lugares. Entre ellos, el hermano Gerald Rose, que fue uno de los hermanos que ayudó a establecer esta iglesia hace muchas décadas atrás, motivados por eso. ¿Qué quisieron? Establecer el reino de Dios también en Huancayo, porque su reino lo demanda. Él merece ser reconocido como rey en Huancayo. Y si vamos a otro lugar en la dirección de su espíritu, sea Jauja, Él merece ser reconocido como rey en Jauja. Su reino lo demanda. Un día todos se doblarán, pero es parte de nuestra causa, o es la causa del Señor la que nosotros estamos promoviendo. Es nuestra causa, hacer visible el reino de Dios. Es la perspectiva eterna. Antes de ir hasta lo último de la tierra, estos hombres deben tener la perspectiva eterna. Estamos expandiendo el reino de Dios. El Señor debe ser reconocido como rey en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema del reino une el Antiguo y el Nuevo Testamento. El tema del reino es el plan de nuestro Dios que se va a consumar siempre. Él sigue siendo el rey. La misión no solo es proclamar salvación, sino anunciar que Cristo Jesús es el Rey. Y necesitamos ese Rey en nuestras vidas.
Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, usted debe meditar si nosotros estamos teniendo esta perspectiva. Vivimos bajo la autoridad de este Rey. Es Cristo Jesús el Señor y el Rey en nuestras familias. Podemos anunciar este reino delante de los hombres. Podemos anunciar su señorío. Podemos anunciar que solamente a través del sacrificio de este Rey que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, hay salvación y lleguemos a formar parte de su reino. Estamos comprometidos con la expansión de su reino de Dios, el reino suyo, haciendo visible. Por eso, hermano mío, hacemos lo que hacemos en los días de predicación misionera, porque tenemos esta perspectiva eterna. Queremos apoyar que el reino de Dios siga siendo visible en cada lugar donde el Señor nos permita. Esta visión celestial va a mantener siempre la misión de la iglesia. Esta visión eterna va a mantener siempre a la iglesia enfocada en cumplir la gran comisión. Aún en medio de la oposición, la victoria ya está asegurada por nuestro Dios. Oh, hermano mío, no solo predicamos al Salvador en la cruz, sino también predicamos al Rey que viene. Quien vive bajo el Rey, vive bajo para la misión del Rey. Cuando la visión es eterna, entonces nuestra misión es inquebrantable. Podemos entregar nuestra vida por el Rey. Cristo no improvisó este envío, hermano mío. Seleccionó a sus siervos, los instruyó en su palabra, los convenció de su resurrección, haciendo su fe inquebrantable, y les dio una visión eterna acerca del reino. Su trabajo es hacer visible mi reino delante de los hombres en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El llamado de nuestro Dios para que usted y yo podamos obedecer de manera personal y como iglesia hasta lo último de la tierra está aquí. En esta noche hemos considerado el segundo principio para ir hasta lo último de la tierra. Hemos visto el fundamento, el ejemplo de Cristo Jesús, su fidelidad, su integridad. Hemos visto su verdad, su legado. Eso debemos imitar. No vamos a salir sin imitar al ejemplo de misionero, sin sostenernos en el ejemplo de su obra y de su enseñanza. Pero en segundo lugar, el Señor en su gracia también tiene que preparar este ministerio. Antes de ir hasta el último de la tierra, en su gracia tiene que enviar a los hombres correctos, a los siervos correctos, a los obreros correctos, los cuales son llamados por el Señor, los cuales son instruidos por el Señor, los cuales tienen una fe inquebrantable en Cristo Jesús y los cuales tienen una visión eterna acerca de su reino. Mi amado hermano, estos hombres antes de salir hasta lo último de la tierra tenían que aprender eso. Los días que vendrán vamos a meditar en los siguientes principios, porque vamos a meditar luego en un principio importante a partir del verso 4 y el versículo 5, porque que este principio nos va a ayudar a considerar la preparación para la comisión. Antes de salir, Dios dice: esperen, ustedes no pueden salir así nomás, ustedes necesitan el poder de Dios. Vamos a meditar en la preparación para la comisión y finalmente vamos a meditar en los últimos puntos en cuanto a la corrección. En el versículo 6 y versículo 7 hay que ajustar nuestras motivaciones. Luego vamos a meditar seriamente en el mandato. Vamos a ver el programa en realidad de ir hasta el último de la tierra, y luego vamos a ver la motivación que nos motiva a ir hasta lo último de la tierra. Que Dios en su gracia nos ayude, hermano, que Dios en su gracia nos ayude. Oh, los invito de todo corazón a comprometerse a ir hasta lo último de la tierra, a orar por esto, que nuestra iglesia se una a esto, que su familia se una a esto, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Estos apóstoles que transformaron y trastornaron el mundo no pudieron separar de su corazón las palabras ardientes: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Cómo amaban cumplir tu obra. Por el trabajo que tú hiciste a través de ellos, con el poder de tu Espíritu, estamos acá. Pero nuestra iglesia también tiene que ir hasta lo último de la tierra. Apoyamos algunas obras, Señor. Pero Padre, tú esperas más de estos hermanos y más de nosotros. Perdónanos, Señor, si somos de tropiezo. Cristo merece ser glorificado. Cristo merece ser exaltado. Su evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Levanta testigos, Señor, de esta iglesia. Haz de esta iglesia un testigo de Cristo.
No podemos anunciar algo que no conocemos ni hemos gozado del Señor. Pero queremos reconocerte, Padre, que tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Perdónanos. Queremos seguir el ejemplo glorioso de Cristo Jesús y queremos ser preparados por Él, llamados, instruidos, asegurados en Él, pero con la perspectiva divina de su reino. Ayúdanos, Señor. Levanta hombres. Perdónanos, Padre, si no estamos abrigando ni obedeciendo como tú esperas la gran comisión. Nuestra iglesia ya va más de 60 años en este lugar. ¿Cómo hemos obedecido la gran comisión hasta lo último de la tierra? ¿Cómo estos hermanos habrán obedecido hasta lo último de la tierra? Te rogamos, Señor, ayúdanos. Levanta nuestras ofrendas misioneras. Levanta la generosidad de los hermanos para estos días de predicación misionera. Pero más que nada, levanta obreros de esta iglesia a los que podamos enviar para establecer iglesias hasta lo último de la tierra. Bendícenos, Padre, nos queremos comprometer con tu llamado. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.